Amén. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y 27. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 36, y en el verso 26 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ahora sí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, ahora sí, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis, ¿por qué dice? Por obra. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar. Amén. El día de ayer, cuando estábamos ahí y observaba a los ancianos ahí en el hospital, pensaba por un momento la libre elección que se tiene en la vida, ya que al ver los rostros de cada uno de ellos, decía cuánto camino han recorrido cada uno de ellos. Y cuando nosotros llegamos a la mayoría de edad, podemos hacer una mirada hacia los años mozos, hacia la adolescencia, hacia la juventud, y poder pensar: ¿qué tanto sembré yo? ¿Qué fue lo bueno o lo malo que sembré yo? Que ahora como anciano, yo puedo recoger. A veces nosotros no pensamos que qué tan importante es nuestro caminar en la vida. Y creemos muchas veces que es tan sencillo como hacer lo que a mí me parece la gana, pero no es así. La libre elección que tenemos en el Señor, hay que saber literalmente que en lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y es de allí que lo que yo debo de hacer, tanto de adolescente como joven y un joven maduro, debemos de saber sembrar, porque si no lo hacemos correctamente, cuando lleguemos a la mayoría de edad, entonces empezaremos a cosechar aquello que nosotros mismos hemos sembrado. Ahora, porque a veces no nos queremos dar cuenta que en medio de todo la mano de Dios está allí. Y usted me dirá: sí, y hasta con el impío. Sí, hasta con el impío también está la mano de Dios. Porque déjeme decirle que no por ser cristiano quiere decir que nosotros obramos bien. No. Hay cristianos que necesitamos tener un encuentro genuino con Cristo. Porque no los nombrecitos puestos ahí así quieren decir que somos nosotros mejores que otros. Para ello yo quiero tocar 3 puntos esta tarde con respecto a este pasaje que tiene mucho que ver con la libre elección y con la libertad que tenemos de abrir nuestro corazón, recibir a Cristo y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe correctamente. Veamos, iniciamos. La libertad que nosotros tenemos en elegir. Hay algo interesante dentro de todo esto, porque el Señor comienza diciendo allí: y yo pondré mi espíritu. Pero el primer espíritu que aparece allí es el espíritu del soplo de vida. No está hablando, por eso en segunda instancia aparece otra vez ya el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hálito de vida. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, nosotros encontramos que Dios hizo al hombre, y de su costado, dice, sacó a la mujer e hizo a la mujer. Y allá nacen que fueron formados por primera vez aquellos dos, que son los que nosotros conocemos como Adán y Eva. Pero más adelante nosotros también venimos a encontrar y empezamos a darnos cuenta que Dios, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, nos damos cuenta que hay 2 pactos. El pacto de la ley, en el cual se maneja desde Génesis hasta
realmente llegando ahora nuevamente al inicio del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos lo que realmente es el nuevo pacto, el cual tiene como referencia ya en el libro de Jeremías capítulo 31. Pero ¿qué quiero decirle? Que nosotros encontramos los dos pactos. El pacto el pacto antiguo, o el pacto antiguo que es conocido como el pacto de la ley, y conocemos también en el Nuevo Testamento que es conocido el pacto de gracia. El pacto de gracia es conocido a través de la persona de Cristo. Ahora, pero usted yo sé que se preguntará, ¿qué tiene esto que ver en realidad cuando empieza usted hablando acerca de los pactos? Lo que sucede es algo muy especial. Sabe que muchas veces a nosotros no nos gustan las leyes. No nos gustan las leyes. Nosotros estamos completamente a veces pensando de esta manera. A nosotros nos conviene más vivir bajo nuestra propia libertad, o tener lo que se conoce como libertinaje o la libre elección. Pero déjeme decirle que no fue así desde el principio. Cuando nosotros llegamos en el Antiguo Testamento, llegamos en el libro de Éxodo, nosotros encontramos que Dios vino y escogió ¿a quién? A Moisés, y le dio ¿qué? Lo que nosotros conocemos como decálogo, o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y aparecen allá en Éxodo, pero de una forma más extensa, aparecen en el libro de Deuteronomio. Y estas leyes tienen que ver como estatutos o mandamientos que tienen que ver con la dirección del hombre. Y comentaba esta frase. ¿Sabe que algunas veces uno es cristiano y se aparta por años? Se aparta de una iglesia, se aparta de la congregación y dice, yo ya no sigo más en el evangelio. Me encontré una persona estos días y le decía yo a él precisamente, usted conoce, me dice, porque yo conozco Biblia. En ese momento todos nos volvemos conocedores de Biblia, pero desertores del evangelio. Y le decía yo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Pero por qué no va a la iglesia? No, me dice, desde que yo me vine de mi país, yo allá ya no vuelvo más al evangelio. Ahora, pero yo me pregunto, ¿usted conoce la Biblia? ¿Sabe qué es lo que dicen los primeros mandamientos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. O sea, cuando nosotros abandonamos las iglesias, nosotros abandonamos a Dios mismo. Porque ya no queremos más nada. Hay que irlos ¿a qué? A tratar de ver cómo vuelven. Algunos vuelven a otras iglesias y otros ya no vuelven. Pero si nosotros conocemos Biblia, la Biblia dice que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Ahora, y usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque realmente esto también sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debemos de recordarnos que fue un pueblo bendecido de parte de Dios. De tal manera que llegaron a ser ¿qué? Una gran nación, una nación fuerte, donde ellos tenían todo. ¿Por qué? Porque contaban con el respaldo de Dios. Pero cuando nosotros tenemos todo, empezamos a desviarnos de la verdad. Cuando usted está bien económicamente, cuando su salud va bien, cuando usted está fuerte y usted dice, yo no necesito nada. Yo no necesito nada. Pues déjeme decirle que cuidado con lo que usted piensa y lo que usted oye. Porque muchas veces no oímos más al Señor, sino lo que otros dicen. Y déjeme decirle, los hombres han pasado desde Adán, Abraham, Enoc y todos ellos han pasado a la historia. El mismo Josué, un hombre de guerra, el rey David, cada uno de ellos fue pasando. Los apóstoles también fueron pasando, pero Dios sigue sentado en su trono. Él sigue obrando, Él sigue haciendo maravillas, su poder sigue haciendo. Ahora, ¿qué le quiero decir? Que muchas veces nosotros pensamos e invalidamos realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Todo por qué? Porque económicamente nos sentimos bien. Y le diré una cosa, no. Imperios han caído, países, naciones han caído. No podemos nosotros estar, a veces en la vida estamos bien, a veces bajamos mucho,
o a veces nos desplomamos completamente, pero una cosa es importante, es aprender a mantenerse tomados de la mano de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, porque Dios no nos ha hecho nada. A lo mejor quizás usted esté defraudado por los negocios, por alguna persona, y esto estoy hablando sentimentalmente, porque a veces los sentimientos nos hacen apartarnos del Señor también. Y esos sentimientos arrastraron al pueblo de Israel de tal manera que cada uno de ellos empezó a alejarse más y más del Señor. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no entendemos o no queremos comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, si usted va conmigo a Ezequiel capítulo 36, verso 22, verso 19, dice: les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras juzgué. A veces nos está pasando a nosotros lo que nos está pasando, y sabe, a veces uno dice: es que Dios ha sido injusto conmigo. No, son la mala elección que hemos tomado nosotros. ¿Y sabe qué es lo que Dios hace? Lo único que Dios hace es sacar su mano de la vida de nosotros. Él no nos hace daño, no, porque Dios no es un Dios injusto. Son los resultados de las malas acciones o decisiones que nosotros tomamos, son las que nosotros recibimos. ¿Por qué? Verso 20 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ahí es donde Dios empieza a molestarse. ¿Sabe por qué? Dice: profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda cosa! Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos, aparte de haber sido una nación tan grande, tan poderosa, que no era con su poder que los muros habían caído, que ellos habían obtenido victoria, no eran por lo que ellos eran, sino que imagínense el poder de Dios, que estando Josué allá en Gabaón, el mismo sol se detuvo para que él pudiera ganar esa batalla. Eso quiere decir, Dios está presente en las necesidades que nosotros tengamos. El problema nuestro es que cuando nosotros, aún viendo todas esas maravillas, se nos olvida que todo proviene de Él y no de nosotros. Porque hasta el día de hoy los científicos tratan de buscar allá de qué manera esos muros que fueron detonados, de qué manera cayeron. ¿Por qué? Porque algunos dicen: es algo inaudito. ¿Cómo es que esos muros de la parte de abajo, sus simientes saltaron? Porque si hubieran sido bombardeados, que realmente aquello se rompe en la parte superior, pero esos muros no fueron detonados de esa manera, sino que parece que la simiente misma o la tierra misma los expulsó hacia arriba. Y eso solo lo puede hacer la mano de Dios, porque esas son las cosas que Dios hace en medio de todo ello. Pero Dios se disgusta en medio de todo ello, porque Él ha estado presente con el pueblo de Israel, pero ellos han profanado el nombre de Dios. Si tú y yo estamos viendo la mano de Dios en la vida nuestra, no menosprecies el nombre de Dios. ¿De qué manera? Haciendo lo que nosotros hacemos que desagrada a Dios. A veces hay personas que dicen de nosotros: y este es cristiano, este que va ahí es cristiano, dice que es aleluya. Cuídate de que digan de ti o de mí que nosotros somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no van a hablar las cosas buenas. Si tú y yo somos hijos de Dios, lo que la gente está tratando de ver es lo malo que nosotros hacemos, para resaltarlo. ¿Para qué? Para hacer que nosotros quedemos mal ante todos. Por tanto, dice en el verso 22, por tanto, di a la casa de Israel. Aquí ya Dios ha escogido al profeta. ¿Y qué problema hay con los profetas?
Y yo decía a temprana hora, el profeta en el Antiguo Testamento no estaba para hacer dinero. El profeta en el Antiguo Testamento estaba para cumplir la voluntad de Dios y no de él. Y es que el profeta está para declarar la verdad que Dios le ha puesto. ¿Sabe que nosotros a veces queremos predicar sermones de acuerdo a como que la gente se sienta bien? Si nosotros queremos ganar, realmente queremos como pastores ser populares, nosotros no vamos a predicar lo que la Biblia dice, sino nos vamos a querer congraciar con el pueblo. Pero realmente hoy ya no es tiempo de estar predicando de esa manera, aunque sé que muchos todavía lo siguen practicando o lo siguen haciendo. Pero déjeme decirle que no es para congraciarse el sermón. El sermón es para reaccionar y para que nosotros nos demos cuenta que Dios sigue sentado en su trono, que su mano está sobre cada uno de nosotros, que Él nos sigue viendo con sus ojos y que nosotros debemos de proceder al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos por su obra. Muchas veces el profeta tiene que declarar esto y empieza a declararlo diciendo en el verso 22, así ha dicho Jehová, el Señor, no lo hago por amor a vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Nosotros somos emigrantes. Yo sé que los muchachos dirán, yo nací aquí, sí. Algunos dicen, yo nací acá, sí. Pero no te preocupes. Tu papá, aunque se haya bañado con la green card y todo eso, seguimos siendo ilegales. Porque cuando a estos se les cruce el querer sacarnos, nos van a sacar, porque nos tienen bien archivados. ¿Y sabes por qué hay una diferencia entre ser de aquellos que son los de esta nación y nosotros los que tenemos diferentes simbologías en la frente, ¿no? Porque hay algunos dicen yo soy de México, traigo el águila, el otro dice yo traigo la pupusa, el otro dijo yo traigo el quetzal, el otro dijo todo esto. Cada uno trae un símbolo allí y aunque por más marcado que lo tengamos, nosotros somos emigrantes. El pueblo de Israel fue llevado de la misma manera, pero yo siempre diré, donde quiera que vayamos, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree. No importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, el Señor está allá y Él es soberano. Él no está limitado a una frontera. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que formó todo este mundo. Él es el que hizo todas las cosas y solamente por Él subsisten. No es por la mano del hombre, porque el hombre no puede muchas veces que sostenerlo. Y realmente es cuando nosotros empezamos a entrar a lo que es el pacto de la gracia. ¿Cuándo? Cuando empezamos a reconocer que todo procede de Dios. Pero hay una cosa bastante problemática en el ser humano, que muchas veces empezamos a cuestionar a Dios por todo aquello que nos está pasando. Pero en realidad es que es nuestra debilidad la que nos hizo tropezar, la que nos hizo caer, o la de la que estamos nosotros recogiendo muchas cosas. De tal manera que hay algunos argumentos que empezamos a decir cuando estamos en la congregación. Sí. A mí me molesta que alguien me mande. A mí me molesta que alguien me dé orden. Yo no estoy acostumbrado a sujetarme. Eso es parte de lo que nosotros, es nuestra naturaleza. Y algunos decimos así, es que a mí me irrita que me llamen a hacer algo. Déjeme decirle que entrar a la obediencia debería de ser parte de nuestra obligación. ¿Por qué? Porque realmente deberíamos entrar a esa obediencia cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios
empiece a gobernar nuestras vidas, el entrar a la obediencia va a ser una satisfacción interna. Porque la satisfacción interna nace a través de la unción del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y usted me debe decir, ¿por qué? Porque el Señor produce el querer como el hacer por su voluntad en nuestro ser. Y usted va a decir, deme un ejemplo, pastor. Bueno, muy sencillo. Muy sencillo. A veces somos tan buenos para la Biblia. Muchos recitamos el Salmo 119 y hasta en hebreo, ¿eh? Porque hay algunos que dicen, no, pues yo ya aprendí mucho, pastor, ya lo recitas y vamos. Pero también la Biblia nos habla de aquel hombre que había sido golpeado y estaba en el camino. ¿Y sabe qué? Uno de los que pasó allí, uno de ellos era levita. ¡Pum! El segundo que pasó también era un sacerdote. Más enseguida venía, ¿qué? Dice, un hombre que era samaritano también, y dice que vino y lo levantó. Ahora, y aquel quizás a lo mejor decía, no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque ni siquiera se parece a limonada, y entre limonada y un jugo de naranja no se sabe qué clase de persona es esta. Pero a veces ese que no es nada es el que acciona más que aquel que dice tener el Espíritu de Dios. Ahora yo pregunto, ¿será que entonces el Espíritu de Dios está ahí? Bueno, eso lo dejo allí para que usted se dé cuenta que realmente, si el Espíritu de Dios estuviera, ¿debería de qué? De actuar de otra manera. ¿Por qué? Quiero que observemos el segundo punto. Y esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tanto conocemos la Biblia? ¿Sabe que a veces cuando estoy dando clases, no me importa si doy clases el día domingo o el día entre semana? Hay algunos que se me duermen, porque es natural que se me duerman. Si usted está cabeceando esta tarde, no se preocupe, duerma tranquilito y me sigue oyendo, ¿sí? Ahora, pero hay otros que aunque están con los ojos abiertos y me están viendo, no me están escuchando. Al menos alguno me hubiera dicho amén, ¿no? Ahora, porque no están escuchando, porque a veces nos entra y nos sale por el otro lado, o simplemente tenemos bloqueado, tenemos problemas para escuchar. Pero me da tristeza. Yo necesito urgentemente que todos oremos por nuestra generación de jóvenes. Hay tantas cosas que aprender acerca del Señor. Mañana, cuando quizás tú tengas que pararte y hablar con alguien acerca del Señor, no te acordarás o no vas a saber cómo tratar con los demás hasta que no te sientes a aprender a conocer quién es tu Dios. Estos jóvenes que estaban, de los cuales Ezequiel está hablando, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque se envolvieron en el mundo nuevo, en el tiempo nuevo, en aquella época donde había mucho avance. Se olvidaron de conocer quién era el Dios de Israel y quién era el que los había sacado de la esclavitud. Nuestra generación muchas veces dice, I'm so boring, I don't want to hear the pastor anymore. Ya, no quieres oírme, no te preocupes. Pero después le vas a oír a lo que el diablo te dice. Y cuando escuches lo que el diablo te dice, pasarán unos años donde lo que se siembra allí, vas a querer escuchar la voz de Dios, pero vas a estar golpeado. ¿Por qué no prevenir antes todo ello? ¿Por qué no escuchas al Señor ahora? Y el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Hoy es el día que tienes que aprender a buscar a Dios. Te diré una cosa. Cuando yo veía a este hombre, dije, él se puso a hacer dinero, a tratar de hacer dinero y trabajar fuerte en ello. Pero le pregunté yo así abiertamente, ¿y por qué es lo que le impide acercarse a escuchar la voz de Dios? No me supo responder. ¿Sabe por qué? Porque queda uno desarmado. Ahora yo pregunto algunas veces, porque hay algunos que conocen la Biblia, ¿sí? Y son muy buenos.
Porque hay algunos que me han venido y me han preguntado acerca, pastor, pero ¿y qué dice Apocalipsis con respecto a esto y lo otro? A mí me encanta oírlos como se van ahí, ¿no? Como aquel que vino en aquella ocasión y me dijo, pastor, pero mira el libro de Apocalipsis, esto y esto. Pastor, yo le quiero preguntar. Y yo le pregunté, ¿te has reconciliado con Cristo? Me dijo, no. Y entonces, ¿para qué te voy a responder lo que Apocalipsis dice? Si primero arregla tu vida. Muchos estamos perdidos y queremos estar debatiendo con los demás y estamos perdidos. Lo primero que necesitamos aprender, y nuestra generación de jóvenes necesita, es aprender a conocer quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que Él dijo que no te dejará ni te desamparará, que estará contigo todos los días hasta el fin. De ese es que yo te hablo. Porque algunas veces nosotros pensamos que es simplemente, oh man, it's another Sunday, I have to go to church. Tengo que ir otro domingo más a la iglesia, ¿sí? ¿Sabe que hay algunos que están en las prisiones y están más libres que los que están afuera? Porque algunos que están afuera están hundidos en el pecado. Están atrapados en las garras del diablo, más que ser verdaderamente libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero no te está diciendo en qué condición. Hay algunos que están allá, ¿qué? En la prisión. Y allá en la prisión son más libres que muchos de los que estamos acá. Hay algunos que no necesitan que nadie los persiga. Ellos solitos se persiguen. ¿Sí? Con todos los demonios que traen allí, ya no necesitan que nadie los persiga. Ahora, sin embargo, llegamos a ello. En Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová. Jeremías 31, verso 31 al 33, dice, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Allí ya no hizo diferencia. Ahí él dijo, yo quiero hacer un pacto. O sea, él quería hacer un compromiso con esta nueva generación. Verso 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Acordémonos una cosa, que conforme al pacto antiguo, ningún hombre podía ser salvo, porque todos violaban la ley. Y como todos violaban la ley, estaban completamente, ¿qué? Muertos. Mas sin embargo ahora, él está diciendo, haré un nuevo pacto. Verso 33 dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Ahora dice, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Pero qué interesante. ¿Se acuerda que cuando uno lee el libro de Deuteronomio dice allá cuando la ley, a través de la ley mosaica, dice y escríbelas en la pared, escríbelas en los postes, en las entradas, para que tus hijos se recuerden siempre de la palabra, de las leyes y de los mandamientos? Allá los está mandando que los pongamos así. Por eso es que se hace la cuestión de idolatría. A veces creemos que es guardando o reverenciando a una imagen, es que nosotros realmente somos temerosos de Dios. También los criminales y los brujos y los santeros tienen sus imágenes y le rinden culto y lo adoran, y muchas veces son más devotos que cualquiera de nosotros los cristianos. Algunos digan amén, por lo menos, ¿sí? Porque ahora, sin embargo, sí, porque miren los que adoran la muerte. Le rinden un cultazo de primer nivel. Ahora, y sin embargo nosotros que rendimos culto y adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos, somos bien reservados. Somos bien reservados. Ahora, pero ese nuevo pacto que viene, el Señor verdaderamente, ¿qué dice? Él
Él quiere escribirlos en nuestro corazón. A ver, yo sé que ustedes son buenos para la Biblia, díganme. Yo sé que ustedes son buenos para la Biblia. Ay, Señor, Padre, mueve la fe en los corazones. Yo sé que ustedes son buenos para la Biblia. Ay, todavía. Yo sé que ustedes son buenos para la Biblia. Ok, ahora sí, ya les creí un poquito más. Ok, ahora, ¿qué les quiero decir? La Biblia dice así: porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia no es para aprender a recitarla. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, cuando Él nos hizo, el Señor nos dio a nosotros la libertad, imagínense, de tener un pensamiento libre. Si Él hubiera querido hacer de nosotros un robot, nos hubiera dicho Él desde el principio y nos hubiera hecho robot simplemente, y nos hubiera metido una casetera para estar repitiendo: amén, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y todos, imagínense todos llegando esta tarde: te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. No, nosotros individualmente, cada uno de nosotros tiene una libertad para adorarle, para obedecerle, para santificarse, para presentarnos grato delante de Dios. Cada uno de nosotros, llámese joven, llámese señorita, llámese adulto, llámese hombre, llámese mujer, cada uno de nosotros somos libres. Y cuando estamos acá en la casa de Dios, es usted el que se tiene que sentir libre de poder hacerlo o no. Nadie lo va a poder libertar, solamente uno, y ese se llama Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por eso es que el Espíritu de Dios funciona en cada uno de nosotros. Hay uno de los pasajes que a mí me encanta, y casi nunca creo que lo he predicado o lo he mencionado. Es precisamente cuando la esposa del rey David estaba allá en el balcón viendo a él como rey, que llevaba en el arca del pacto, y dice que él iba y daba, dice, vueltas violentamente, dice. Y él, que dice, danzaba, y ella murmuró desde allá, lo criticó. Y algo muy peculiar allí, que el Señor la castigó, ¿sabe? Porque ella ya tenía hijos, ¿sí? Ella ya tenía hijos, pero con David nunca pudo tener hijos. Fue estéril la mujer. Y Dios la castigó por eso, porque se burló. A veces nosotros vemos a los demás y los vemos así como medio raros, ¿no? What's the matter with this guy? Y dice: ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué le pasa? No. Y yo me imagino a David llevando el arca del pacto, porque iba, ¿qué? Dice lleno del Espíritu de Dios, porque la presencia de Dios iba allí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces aquel hombre, y dice, y todos tocaban, dice, al son de bocina, trompeta, salterio, pandero, y cada uno de ellos alababa a Dios. Y yo digo, aquel hombre saltando, danzando, dando vueltas violentamente, ¿qué gozo no tendría este hombre? ¿Sí? ¿Y usted cómo se alegra cuando Dios hace algo en su vida? Y no le dan ganas de dar una vueltecita por ahí. Allá, no sé qué cantante dice, dando una vueltecita. No, da una vuelta porque Dios ha hecho algo contigo. Ahora, y es que allí es donde empieza la diferencia. Y es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y no es que esté en los demás, es que Él produce en mí acciones de gracia. ¿Sabe que hay algunos de nosotros que cuando estamos en casa cantamos a todos, ¿sí? A todos le cantamos. Y si apareció una ranchera ahí en la emisora que tuvo, la canta la ranchera. Y si aparece una de rock and roll, sí, dice, y que le apareció la plaga, hasta con esa la canta, ¿no? No le hace, la canta.
Pero viene a la casa de Dios y están los hermanos entonando y nos quedamos nosotros sin gozarnos. No, hemos venido a la fiesta esta tarde a reconocer que Él es Dios, soberano sobre todas las cosas. Deleítate en Jehová a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque cuando realmente el propósito de todo esto es aprender a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Me encanta cuando la persona dice: yo soy bueno, yo soy muy bueno, conozco mucha Biblia. Pero yo pregunto, ¿para qué quieres conocer tanta Biblia si no reflejamos lo que la Biblia dice? ¿Sabe que la Biblia dice así claramente? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿para qué me paro delante de ustedes tratando de decir que yo puedo tanta Biblia, o que yo venga a ser un maestro y al final yo venga a ser reprobado? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es guardarnos en Cristo, guardarnos en la santidad. No nos contaminemos con el ir y venir de este mundo. Si en verdad nosotros hemos asimilado la palabra, demos frutos como buenos hijos de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 9, dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. O sea que nosotros no somos salvos por nosotros, somos justificados por el servicio o por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados no por nuestras buenas obras, no, somos justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 10, verso 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, y no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado por la sangre de ¿qué? De toros, de machos, cabríos, que no pueden quitar el pecado. Eso no quita el pecado. Ellos creían que al hacer esto se quitaba el pecado. No, hermano, no se quita. El pecado solamente es quitado de acuerdo a tu relación y la aceptación que tengas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que perdona pecados. Él es el único que limpia. Él es el único que puede darnos y traernos a vida eterna. ¿Por qué? Porque realmente a veces nosotros deberíamos de ser como esos volantes hidráulicos o los frenos hidráulicos, ¿sí? ¿Se ha fijado que el volante usted lo menea o lo mueve tan sencillo, a veces hasta como con un dedo? Usted le da y es tan suavecito. Ah, pero nomás le quitan el aceite, el lubricante. ¿Cómo se pone eso? Y no deja de ser timón. Y no deja de ser freno. Nosotros no dejamos de ser cristianos. Ni llamarnos Pedro, ni llamarnos Juan, ni llamarnos esto, ni llamarnos lo otro. Pero si ese aceitito que nos hace sensibles no está en nosotros, que se llama Espíritu de Dios, nosotros no nos movemos. A ver, ¿cuántos de nosotros decimos: yo no me muevo, yo no cambio, yo no quiero, yo no hago, yo no me... A ver, ¿cuántos de nosotros, algunos digan amén por lo menos, ¿sí? Sí, a veces empezamos a decir: no, yo no. Deja que el Espíritu de Dios entre a tu vida y entonces te harás tan frágil y tan sensible que donde el Espíritu de Dios te lleve, tú lo harás.
Qué lindo es Dios cuando nosotros podemos entrar a todo esto, ¿sí? Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Y entonces nosotros venimos a ser que realmente sencillos y humildes. Tercero y último, ¿cuán verdaderamente nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Analicémonos por un momento. ¿Qué tanto nos dejamos guiar nosotros por el Espíritu de Dios? La Escritura dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, etcétera, 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 etcétera. Número 1, no hay paz, no hay gozo. Todas las demás cosas las puede seguir diciendo usted. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo, no importa la tormenta que estés pasando, no importa la tribulación que estés pasando, levanta tu mano en victoria diciendo: el Señor está conmigo. Aunque contra mí venga guerra, yo me mantendré firme porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque realmente allí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 18 dice: si sois guiados por el Espíritu, ya no estás más bajo la ley. Hay leyes naturales, hay leyes establecidas por los hombres, pero ¿sabes tú una cosa? Que si tú oras a Dios, si tú, hermano querido, oras a Dios y tienes fe, aquello será cambiado. Aunque la naturaleza misma sea a veces que no se pueda contener, no te preocupes. El Señor iba en la barca y le dijo a la tempestad: calla, cesa, y la detuvo. Lo mismo sucede hoy en día. Si el pueblo de Dios se humilla, si el pueblo de Dios reconoce que Él está actuando, el Señor hará cosas grandes. Por eso es que si nosotros nos perdemos de la dirección que el Señor nos está dando, nosotros mismos estamos cayendo en una libertad no correcta y siempre necesitaremos de Dios en todo tiempo. Por tanto, no es que el antiguo pacto haya completamente sido borrado. No, lo que Dios quiere es tratar siempre con el hombre, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento. ¿Sí? Juan capítulo 16 verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Pero estas últimas palabras me llamaron mucho la atención. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. A ver, ¿nunca se ha puesto a aconsejar a sus hijos? Y le dice usted: mira, esto es lo que te va a venir, si esto, aquello, si tú no haces esto. Alguno por lo menos sonría y al que está a su lado y dígale amén. Y entonces le empieza a decir el papá a la mamá: esto te va a venir. Y usted me dirá: ¿y de dónde se la saca? Mira el texto bíblico, por favor. Dice: y os hará saber las cosas que habrán que. O sea que algo otras cosas vienen. Pero a nosotros no nos gusta que nadie nos diga nada, y mucho menos el Espíritu de Dios. Aquel hombre, aquella pareja, aquel día, en aquella ocasión cuando el Señor me habló y me dijo: dales este ejemplo, se fueron bien disgustados y me dijeron: nosotros nos vamos de la iglesia. Vete de la iglesia, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Y usted me dirá: díganos más, pastor, díganos más. Sí, mire, se lo voy a decir así: lo que el Señor me dijo, están secos en el espíritu. Y hay algunos que están secos en el espíritu y no quieren reconocer que están secos espiritualmente. Y cuando el pastor les dice que están secos, todos se van de la iglesia. Y se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que porque algunos seguimos pensando lo que dice Efesios capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no estás conectado con el Señor no te va a dar la fortaleza. Eso es para aquellos que están conectados con el Señor. Esa palabra es para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Y entonces Dios te respaldará. Y entonces el Señor estará contigo.
¿Por qué? Porque por eso Él dijo, y pondré mi espíritu en vosotros. Ahora, algunos de nosotros no hemos recibido la bendición del Espíritu porque lo queremos alejadito, no cerquita. No, deja que el Espíritu de Dios se acerque a tu vida para que te enseñe lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque realmente al que cree, todo le es posible. Sí, si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Como creíste, se te fue hecho. Si has creído, recibe a Cristo esta tarde. Si has creído, dale la oportunidad. Yo te diré una cosa, hermano, de en medio de todo esto, cuidado con la elección que tú tienes que tomar. Allá en el mundo dicen así, no todos los caminos, o allá dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues yo te diré una cosa, para llegar al cielo solamente hay un camino, y este es a través de Cristo. Por lo tanto, rindámonos a Él, sepamos que Él es tu Dios, aceptémosle y recibámoslo. Yo no estoy hablando, quizás alguien me dirá, pastor, usted no sabe qué problemas estoy pasando yo, qué decisiones tan trágicas tengo que tomar. Te diré, hay alguien que te puede ayudar y te puede guiar, y se llama Espíritu de Dios. Si tú le buscas, Él te enseñará lo que debes de hacer. ¿Por qué no te pones en pie, iglesia? ¿Por qué no nos ponemos en pie esta tarde? Quizás has llegado esta tarde buscando esa palabra de consolación, esa palabra de ánimo. Y a lo mejor te quedaste ahí diciendo, no sé en cuál de los pactos estoy. No te quedes en el pacto de la ley, porque si te quedas en el pacto de la ley, ya nos fue mal. Porque de acuerdo a la ley, porque hay algunos que me dicen así. Encontré a uno de los estudiantes en una ocasión que me dijo en el instituto, yo prefiero estar bajo la ley. Le dije, ya llegaste tarde, estás destituido, ya violaste la ley. Y cuando violas la ley, estás muerto por la ley. Gracias a la obra redentora de Cristo, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos.